Queridos televidentes de Momento 24, bienvenidos a Latido Local, el espacio donde las historias de tu localidad o de tu barrio laten con más fuerza que nunca. El día de hoy nos acompaña una personalidad reconocida del deporte internacional, un sujeto que ha sido campeón en varias instancias regionales, nacionales, inclusive a nivel mundial, y que el día de hoy se destaca por su formación a jóvenes talentos en la disciplina de la lucha olímpica. Le damos la bienvenida a Orlando Hernández, campeón mundial de lucha olímpica y también formador deportivo. Profe Orlando, bienvenido a Latido Local. Y bueno, cuéntenos qué tan importante es para usted esa disciplina. Bien, primeramente, gracias por la invitación. Usted siempre preocupado por nuestro deporte, que es la lucha olímpica. Ya llevo trabajando ya en Kennedy desde el año 2003 hasta la fecha, donde ya tú conoces parte de mis resultados. ¿Qué ha sido lo más enriquecedor para usted en todos esos 23 años que lleva trabajando en el Coliseo Cayetano Cañizares, ubicado en la localidad de Kennedy? El Cayetano Cañizares ha sido para mí una etapa muy importante en mi vida. He logrado formar muchos deportistas, tengo muchos campeones, por cierto, deportistas que ya están estudiando, que ya han terminado sus carreras universitarias. Bueno, es decir, el profe Orlando ha sido un ejemplo para todos esos jóvenes por más de 2 décadas en la ciudad de Bogotá y tiene su grupo de trabajo en el Coliseo Cayetano Cañizares, ubicado en la localidad de Kennedy. Pero primero conozcamos al profesor Orlando, a esa persona que es un campeón mundial, es originario de la isla caribeña de Cuba. Profe, cuéntenos cómo comenzó usted en el mundo de la lucha olímpica. Bueno, yo comencé la lucha a la edad de los 10 años. Un entrenador me captó, me vio que yo era un poco hiperactivo y ahí comenzó mi historia en la lucha. Nosotros tenemos unos procesos, como te estaba explicando, unos procesos de escuelas deportivas que ahí el Estado mismo la va financiando y nos vamos desarrollando de etapa en etapa. De ahí de la selección infantil pasé a la selección juvenil y después más tarde pasé al equipo nacional, donde ya empecé a lograr mis primeros resultados a nivel internacional, donde empecé a competir internacionalmente en otros países. Usted decía que su carrera duró desde los 10 hasta los 32 años de edad. Usted lo describe como un proceso muy hermoso en el que pudo aprender y pudo crecer como persona y como deportista. Pero, profe, cuéntenos en ese tiempo cuáles fueron los principales desafíos de usted en temas de formación y de cara a conseguir estos títulos regionales y también a nivel mundial. No, como te decía anteriormente, el deporte de rendimiento lo primero que requiere es disciplina. Disciplina, compromiso y dedicación. Son deportes que uno tiene que sacrificar cosas por otras. Por ejemplo, uno dice la juventud, sí, la juventud es lo más lindo, pero si tú quieres lograr cosas en la juventud, tienes que sacrificarte, tienes que estudiar también, porque yo nunca dejé de estudiar hasta que yo me gradué de licenciado en Cultura Física. Y entonces, una vida, un deportista de rendimiento, una vida que había que descansar temprano, 10 de la noche había que estar durmiendo, había que hacer entrenamiento a las 5 de la mañana, tocaba entrenamiento ya cuando yo estaba en el equipo nacional, entrenamiento 5 de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde, ya a las 10 de la noche teníamos que estar descansando, porque era una meta que uno desde niño se trazó de representar a Cuba en muchos eventos internacionales y, por cierto, tener resultados, que es lo más importante. ¿Cómo esa preparación física, qué tan importante fue para usted y cómo ha cambiado cuando usted era deportista a de pronto a lo que usted le exige a sus muchachos el día de hoy? No, como te decía, no es, lo que ha cambiado es un poco más la exigencia, que los jóvenes hoy en día son muy pocos que entienden esa exigencia, porque ya tú conoces que yo tengo deportistas que son campeonas panamericanas, campeonas centroamericanas, y tengo deportistas ya en la selección Colombia, y yo les explico eso y entienden, pero hay que hablarle mucho. Es un deportista que tiene que dejar una cosa por otra. El sacrificio, es mucho sacrificio, mucha dedicación. En esos 22 años de trayectoria como deportista de alto rendimiento,
¿Cuáles son aquellos recuerdos que más mantiene vivo usted? No, es lo que, un ejemplo, los Juegos Panamericanos del 91 que fueron en Cuba, eso para mí fue muy grande, ganar en mi país y ser campeón panamericano. Eso es una cosa muy importante, que ahí estaban mis padres viendo la competencia, estaba mi familia, y ese es el premio a todo el esfuerzo de todos los años de dedicación que lo había cumplido y en mi país había sido campeón panamericano. Profe, son distintos títulos que usted tiene, panamericanos, centroamericanos, a nivel mundial también fue campeón, pero ¿cuáles han sido las principales diferencias de esta preparación en un país como Cuba, que se le apuesta al deporte, y de pronto lo que se ve en un país como el nuestro? No, lo que yo también te contaba anteriormente, Colombia es un país con muchos recursos. Lo que hay que son diferentes modelos que existen no solo en Cuba, existe en Rusia, existe en China, existe en Japón. Es, es más apoyo al deportista en el sentido de hacer escuela deportiva, que el deportista se preocupe solamente por hacer deporte, que ahí tenga como nos hacían a nosotros, que tengan su desayuno, que tengan su almuerzo, que tengan su comida, que tengan su estudio también dentro de la escuela. Que el deportista se concentre en esa meta de representar a su país y tener resultados para su país. Profe, ¿en qué momento usted decide que es momento, que es tiempo de dejar el ring y transmitir todo ese talento a las nuevas generaciones? No, ya yo en el año 91, como te contaba, fueron muchos años, de 10 años a 32 años, y mucho desgaste también. Pero ya empezaban las lesiones, que tú también me preguntabas ahorita, las lesiones, y era mejor retirarse por la puerta grande, como quiero hacerlo en Colombia cuando ya llegue el momento de irme. Y, y yo gano entonces los Juegos Panamericanos, pero yo sé que no llegaba a los Juegos Olímpicos del 92 de Barcelona. Y entonces ahí doy el paso de retirarme y me voy, por cierto, un retiro muy lindo que me hicieron, y me voy siendo el número 1 porque gano ese campeonato nacional de ese año y decido ya por toda esa imagen, entonces de imagen que el pueblo cubano tiene de mí, todos esos resultados, toda la gloria de tantos años, que me pensaran como ese campeón que siempre he sido. ¿En qué momento y por qué razones decide usted venir hace más de 2 décadas a nuestro país? Y si de pronto allí enseguida empezó a incursionar en la formación de nuevos talentos en la lucha olímpica, esta vez para nuestro país. No, ya, pues yo vine por un contrato de trabajo y se me venció el contrato y me siguieron contratando. Parece que estaba haciendo las cosas bien, como hasta el momento lo he hecho. Y, y por cierto, uno que tiene Dios por dentro de esa manera, al ponerme en Kennedy, ahí fue donde sembré la semilla, como la mamá de un deportista mío me dijo, el profe sembró la semilla y ahí empecé a recoger frutos, ahí empezaron los resultados. Y lo que más me gustó de Kennedy es la labor social de tantos niños, porque tú sabes, el problema de inseguridad que hay en ese sector, todos los problemas que hay de familia. Y entonces ahí empezamos y ahí la historia ya tú conoces parte de ella, todo lo que hemos logrado en Kennedy, todo el apoyo también del Instituto de Deportes de Recreación, porque hay programas del juego intercolegiado que tú los conoces, que ellos cuando termina el grado 11, ya ahí empiezan el apoyo académico, que le dan la beca de 40 millones. Por eso es lo que te contaba anteriormente, que yo tengo más de 10 deportistas que se han graduado en universidades. Esas son las cosas lindas, que lo que uno deja de recuerdo, pasaste por un país, pero dejaste huella. Y es que reiteramos que la sede, o por lo menos donde entrena el profe Orlando a sus pupilos, es en el Coliseo Cayetano Cañizares. Se encuentra a pocos metros de los 18 barrios que rodean la central mayorista de Corabazos, muy conocidos por sus problemáticas sociales, de inseguridad, y que tanto riesgo generan precisamente para los niños y jóvenes para integrar temas de pandillas, temas de consumo de sustancias psicoactivas. Profe, estar en una localidad como Kennedy y ser vecinos de toda esa problemática, ¿cómo le genera a usted ese reto de tratar de reconvertir a esos jóvenes y que se vayan por la vía del deporte? Mira, muy lindo eso que tú me acabas de preguntar, porque una vez me lo preguntaron y me dijeron, profe, ya usted hizo una labor social, ya con uno que usted salve, con uno que sea campeón, ya usted hizo algo grande por Colombia,
por esa localidad. Te he dicho muchas cosas bonitas que he ganado mucho, pero también se me han perdido muchos deportistas muy buenos que por el mismo medio lo absorben. Como son de padres separados, ya los amigos lo arrastran. Hace ya como, podemos decir, casi un año o un año y medio se me perdieron dos niñas muy buenas, dos niñas, una que era campeona nacional y tercera panamericana. Ya ¿Y por qué razones se perdieron, profe? se perdieron porque ya empiezan las junteras, empiezan las amiguitas para chiquitecas, empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer porque es el mismo medio. Y los papás no es por echarle culpa a los papás tampoco, los papás tienen que trabajar, los papás tienen sus obligaciones para pagar el arriendo, para sus cosas. Entonces, tratamos por ese mismo grupo multidisciplinario que tenemos en el instituto, que me ayudaron muchísimo para tratar de, como se dice esta palabra, que no me gusta decirla, para salvarla, para volverla integral. Y logramos algo, pero al final no pudimos lograr esa... Y a uno le duele porque es una niña muy talentosa, una niña que empezó con Isabela. Isabela es una niña que yo tengo ahora, que es 3 veces campeona nacional y es 3 veces medallista panamericana, que las dos empezaron con 10 añitos. Y entonces, como dice, una la pude lograr una, pero la otra no, me fue difícil por ese mismo medio de donde vive, por eso que me dice la gente que esa labor social, por eso también Dios me premia mucho con todas las cosas que hago. Y es que sin duda es una de las principales satisfacciones del profesor Orlando y también de los padres de familia que llevan a sus hijos a formarse en esta disciplina. Si bien hay algunos casos tristes de pronto que generan esa inconformidad en el profesor Orlando y todo el grupo que está ahí, también buscan la manera de controlar cada una de esas distracciones que les pueden ofrecer los entornos externos. Pero, profe, teniendo en cuenta esta situación que ya le ha pasado con algunas alumnas, ¿cómo logra usted o todo su grupo del IDRD captar la atención de esos jóvenes y que se mantengan desviados de todas estas problemáticas? No, aparte que el IDRD le hace charla también, que eso es importante, los deportistas que más o menos se estén descarriando, que a veces faltan a los entrenamientos, yo siempre se lo comunico y lo que hace el IDRD, la parte social, Nicolás, una amiga que me apoya mucho, llama a los papás de familia, hablamos qué está pasando, por qué no está viniendo. Es un trabajo mancomunado y logramos formarlo hasta que logremos que ese sueño y lo estamos logrando. No, sin duda alguna, la importancia de que todos trabajen juntos, incluyendo las mismas familias, que no solamente dejen a los niños o a los jóvenes para que les estén prestando un servicio o por lo menos les estén enseñando un deporte, sino que ellos también estén al tanto de todo lo que ellos vengan realizando. Profe, cuéntenos, nosotros en imágenes veíamos una medallista, eso fueron hace aproximadamente en el 2021, había acabado de salir campeona de los Juegos Panamericanos que se celebraron en Cali. Cuéntenos un poco de la historia de esa joven. Bien, bien, ¿no? Esa deportista, ya todos la conocen, se llama Nicole Parrado, es la única deportista en Colombia que ha ganado 6 títulos panamericanos, es nuestro orgullo de Bogotá, de Kennedy, diríamos de Colombia, porque es la única deportista que ostenta esos 6 títulos panamericanos, una deportista muy comprometida. Desde niña yo sabía que, una historia que te voy a hacer, yo cuando estaba más animado con ella, se cambia para patinaje. Y eso, ya el ojo clínico sabía que iba a ser grande y que iba a ser buena, hasta que logramos de nuevo que siguiera en lucha. Y una deportista que ya está estamos pensando en los Juegos Olímpicos ya de mayores, 2028 en Los Ángeles. Estamos enfocados 100% en ella y en Yumi para que logremos ese sueño, esa meta, que esa sería la única medalla que me faltaría, que me faltó en mi carrera deportiva y que me faltaría como entrenador en Colombia, lograr esa medalla que Colombia tanto la necesita y es un sueño, es un reto que yo tengo desde que empecé el deporte. Como esa medalla fue la única que me faltó, yo quiero lograrla en Colombia con un deportista colombiano. Profe, usted habla de la importancia de la disciplina, pero usted en las charlas que le da a sus pupilos, a sus jóvenes, ¿cuáles son los principales valores que usted les inculca? No, pero yo pienso primero, ya hay un cartel un mural que dice primero persona, luego campeones. Y estudiar, como le digo, yo tengo, como te decía anteriormente, yo tengo 10 deportistas que han terminado carreras universitarias.
gracias también a esos programas del Instituto de Deportes de Educación del Ministerio de Deportes de los Juegos Intercolegiados. Y yo les enseño que el deporte es una lección y no puede, le enseño el compañerismo, los valores, ser agradecido, porque tú viste cuando yo hablo contigo del agradecimiento que yo vivo de Colombia por darme ese tratamiento, ese cariño que me dan aquí como entrenador. Nosotros tenemos unos principios que yo pienso que aquí también, que son de todo el mundo, el amor a la camiseta, decir yo, como me ve con el Instituto de Deportes y Recreación, esas cosas son lo que lo hacen más grande también a uno, no solo la medalla, esa formación, que sean buenos hijos, que sean excelentes personas. Eso es muy importante, pienso yo, para el deportista. Profe, en el caso de campeonas como Nicole, ¿cuáles son los cambios que usted nota cuando recién llegan a sus manos y en ese proceso que ya tienen un palmarés bastante rico en su casa? Eso se pasa trabajo en la base. La base es dura. Ya cuando tú lo ves ya que lograron eso, pero uno en la base, porque formarlo con esa mentalidad, formarlo con esos principios, formarlo con esa fortaleza para la vida también, que eso le sirva para su vida también, para cualquier problema que tenga. Como le dije a Nicole, no, Nicole, eso no es problema. El problema lo peleamos, el problema es que tenga un cáncer, que se te muera una familia, que se te muera una... No, eso no es problema, eso es cosa del deporte, hay que lucharlo. Y perdemos, pero hay que seguir entrenando y hay que entrenar el doble y analizar por qué perdimos y ver los videos, por qué perdimos. Bueno, sin duda alguna, no es solamente una formación que se basa en la técnica, en el talento de cada alumno que recibe el profesor Orlando, sino también una serie de factores que incluyen los familiares, también incluyen la parte disciplinaria y mental de cada joven que se forma en cada una de estas escuelas. Y la importancia precisamente es eso, mantener el hueso duro y estar pendiente de que tomen los caminos correctos, las decisiones correctas y que esos valores se mantengan juntos. Solo de esta manera, de acuerdo con las palabras del profesor, se pueden realizar y se pueden conseguir grandes campeones. Cambiando un poco de tema, y como es sabido, en Latido Local vivimos enamorados de nuestra ciudad. Por eso vamos a conocer uno de los puntos emblemáticos de nuestro distrito capital y conocer detalles acerca de la Plaza Cultural Santa María. Por décadas, este fue el sonido característico en la Plaza de Toros La Santa María de Bogotá. La Plaza de Toros de la Santa María fue una idea concebida por un ganadero de la época, conocido como Ignacio Sanz de Santa María, quien a finales de los años 20 y comienzos de los 30 decidió hacer una plaza de toros para Bogotá, así que compró un lote por cerca de 70.000 pesos. En 1935, el empresario Santa María entra en periodo de crisis económica y tiene problemas con el pago de la hipoteca del Banco de Bogotá. Así que hace una negociación y desde ese momento la Plaza de Toros pasa a ser propiedad de Bogotá, quien adquiere los derechos de la propiedad y de su administración. La Plaza de Toros La Santa María es sin duda un lugar característico por su fachada en ladrillo, que hoy sigue reluciendo por su arquitectura. Fue declarada Monumento Nacional de Colombia el 26 de septiembre de 1984. Era un lugar utilizado por grandes políticos, entre ellos Jorge Eliezer Gaitán, que convocaban encuentros políticos y realizaban grandes discursos. Se realizaron actividades alternas como peleas de boxeo y se contó incluso en algún momento con la presencia de Mohamed Ali. Allí también se realizó la Copa Davis y muchos otros eventos que están lejanos de las actividades taurinas. Justamente hoy en día este icónico lugar de Bogotá no cumple con su función taurina por orden de la Corte. Por eso se le conoce como la Plaza Cultural La Santa María. Bueno, profe, retomando el tema de la lucha olímpica, usted contaba que ha entrenado varios campeones, pero puede decirnos en total en esos 23 años, ¿cuántos campeones nacionales e internacionales ha tenido bajo su cargo?
No, son muchos, son muchos. Por eso es que a veces digo que he sido demasiado bendecido. O sea, yo he ganado muchas medallas en campeonatos nacionales infantiles, cadete, junior, intercolegiado, campeonato nacional cadete, campeonato junior, campeonatos mayores, también tengo campeones nacionales mayores. He tenido resultados, que esto es importante que tú lo sepas también. He tenido campeones centroamericanos, suramericanos, bolivarianos, panamericanos y 2 cuartos olímpicos juveniles, en la Olimpiada de Singapur y en la Olimpiada de China juvenil. Tuve 2 deportistas, Jason Hernández fue mi primer campeón panamericano que tuve en Monterrey, que son 3 hermanos, y fue cuarto olímpico en Singapur. No, sin duda alguna es una ardua labor y el profe demuestra que no solamente fue un gran campeón, sino también ha sido capaz de transmitir cada uno de ese talento que tuvo en su momento para cosechar grandes campeones en nuestro territorio. Profe, ya usted nos hablaba de Nicole, que es una muchacha que tiene grandes cualidades y tiene potencial para ser medallista olímpico, pero de pronto hablando un poco más de lo personal, ¿hay de pronto alguna historia de pronto una persona que haya pasado, se haya formado, de pronto haya tenido algunos resultados, pero de pronto a nivel emocional, de pronto por su historia, lo haya marcado usted como persona? Hombre, no, ahí he tenido unos cuantos deportistas, pero me acuerdo de lo que tú dices, siempre hay una. Una de mis primeras campeonas nacionales, Lisa Moreno, imagínate, ella vendía papas, que no es que sea un trabajo deshonroso, desagradable, pero a ella le tocaba vender papas, estudiar y entrenar. Pues me dejó marcado porque ella, una niña que iba a ser muy grande en la lucha, pero por el mismo, cuando no habían esos apoyos que te estoy contando ahora, y fue una de mis campeonas que después se nos embarazó. Eso pasa mucho en la localidad, por eso es importante lo que tú decías, la comunicación con los papás, con este grupo multidisciplinario, porque he tenido más deportistas que muy buenas, pero después pues, se han embarazado. No quiero decir que el embarazo, ¿no? Tener un hijo es una bendición de Dios, pero yo pienso que en el momento preciso, y más en esa etapa que estaba estudiando, que podía lograr cosas en el deporte, que podía tener todo ese apoyo que le da el Comité Olímpico. Son deportistas así que... Profe, y de pronto en aquellas personas que han estado bajo su tutela, han conseguido de pronto títulos aquí mismo en la ciudad, o solamente han aprendido la disciplina con usted y ya el día de hoy son personas grandes, usted se las encuentran, ¿qué les dicen a usted? No, eso, mira, te voy a hacer una anécdota recientemente, que venía un muchacho, porque son muchos que pasan por allá y no todos pueden llegar, pero yo siempre le inculco de estudiar, de prepararse, porque el deporte es pasajero, y el muchacho tiró la moto ahí mismo y salió a abrazarme, y me dijo que le estaba yendo bien, que ahora es empresario, que se acordaba el lema mío de la escuela que le enseñé: ganar es un deber, perder no tiene justificación, y esa enseñanza yo se la enseño para la vida. Son ejemplos que hay veces me escriben mucho, hay muchos que me ven por la calle y me saludan con un cariño. Como hace poquito fui a inmigración y una mujer me salió y me dijo: te vi en Canal 1, te vi la entrevista, todo lo que estás haciendo por los niños de Colombia. Son cosas que me hacen trabajar más duro todavía. Profe, usted, ¿cómo se siente al ver que este legado que usted tuvo desde los 10 años hasta su retiro trasciende por medio de su formación? No, verdad que hay un dicho que dice también que nadie es profeta en su tierra. Yo te digo que aquí he tenido más éxito en la parte de formación que en Cuba. Y sí, en Cuba sí fue más como deportista, pero aquí he tenido más reconocimiento como entrenador que en Cuba. Aquí me han valorado mucho, aquí, como te contaba, la condecoración que me condecoraron con la Cruz de Oro de Boyacá por esa labor social que tan grande que hago en esa zona. Eso fue en el Consejo, ¿cierto? En el Consejo de Bogotá. Y entonces, estos son un reto también que yo a veces le digo a mis amigos: yo siempre trabajo duro también para que se sientan orgullosos de mí como entrenador. Hay una cosa también que, como tú decías, y es verdad, eso me lo han dicho, no todos que fuimos buenos deportistas son buenos entrenadores. Pero bueno, yo pienso que Dios me dio las 2 bendiciones. Bueno, profe, ya usted actualmente son 23 años trabajando
con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes. ¿Cuáles eran las falencias que tenían antes y con qué recursos cuentan ustedes actualmente para tratar de pulir esos talentos y sacarlos en mayor número? No, antes no había ese apoyo cuando yo llegué tan grande como en la base. Pero, por ejemplo, ya en la base ya los deportistas, por ejemplo, tengo como Isabela que te estaba contando, deportistas ya que tienen 15, 16 años, ya cuando ellos empiezan a ganar sus resultados nacionales como internacionales, ya le empiezan a pagar un dinero, ya le dan su almuerzo, su refrigerio. Eso antes ya no se veía. No se veía antes, eso no se veía, son cosas que hacen que los resultados se den mejor todavía, porque el deportista no tiene esa preocupación que en las cargas de entrenamiento, que le meten la carga y se marea o le dé la pálida, como se dice aquí. Entonces aguanta ese entrenamiento porque tiene buena alimentación, tiene la parte nutricional, como te decía, el grupo multidisciplinario que lo apoya. Como te decía antes, no, mira, otra cosa es que ojalá mejorara más. En el caso, el caso de deportistas ya como Nicole, como Yumi, ya son deportistas que están representando a Bogotá, a Colombia, el apoyo más en las competencias internacionales, porque Bogotá piensa que estaría muy feliz, muy orgullosa de lograr que Nicole y Yumi logren una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero con el nivel que hay en el mundo es importante que ya los apoyen más en la parte de competencia internacional. Bueno, profe, nosotros estamos en este programa y seguramente al escucharlo usted, muchas personas quieran conocer un poco más de la lucha olímpica, cómo pueden hacer para acceder a la oferta del Instituto Distrital de Recreación y Deportes o visitarlos al Coliseo Cayetano Cañizares. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? No, bienvenido. Ahí, gracias a Dios, está en un sitio estratégico que hay muchos colegios ahí, por eso que el gimnasio siempre se mantiene. Llegan muchos deportistas, muchos niños muy talentosos. El horario de entrenamiento por la mañana es de 8 a 10 y media, y por la tarde es de 3 a 5. Y ya los niños, ya cuando están avanzados, ya hacen 2 entrenamientos de 3 a 4, se les da una recuperación de 20 o media hora, y después comienzan el segundo entrenamiento, que es de 5 a 6 o 6 y media de la tarde. Profe, ¿cómo lo pueden contactarlo directamente usted o si de pronto hay algún costo para ingresar a cada una de esas ofertas que ofrece el instituto? No, lo bueno es que la lucha, el deporte de nosotros no tiene ningún costo. Claro, nosotros sí vamos a hacerle un test deportivo también, no vamos a decir que eso es, venga un niño que no tenga condiciones, un niño, pero la mayoría de los niños colombianos son muy despiertos, son niños muy inteligentes, yo pienso que hay oportunidad para todos. Y yo estaría súper feliz de que el niño pensara más en el deporte, así se mantiene más ocupado. Ya tú sabes lo que está pasando con la tecnología, que ya los niños ya todo el tiempo pegados al celular. Y este deporte, más que ellos llegan a la escuela y ven espejos. Ya ven la foto del cuadro de honor, donde está Nicole, donde está Yumbi, donde está Isabela, donde está Andreita. Así se motivan. Profe, ¿y desde qué edades pueden empezar los niños a practicar esta disciplina? La lucha ya se empieza ya en el mundo, se está empezando de 8 y 9 años. Desde los 8 y 9 años pueden empezar. Sí. No, como pueden ver ustedes, pueden llegar y visitar al profesor Orlando en el Coliseo Cayetano Cañizares, ubicado en la localidad de Kennedy, en la carrera 80 o avenida Agoberto Mejía, aproximadamente a la altura de la calle 40 Sur, ¿cierto? Sí, ahí pueden ingresar al Coliseo y pueden preguntar por usted, ¿cierto? Por el profesor Orlando Hernández, que es un excelente formador que le ha dado varios campeones nacionales e internacionales a nuestra amada capital colombiana. Profe, ya para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que usted le deja a los jóvenes que nos están viendo y que de pronto estén interesados en alguna disciplina o en algún deporte? No, el mensaje que le doy a los jóvenes es que ahí no solo en el Cayetano van a encontrar lucha, ahí está boxeo, hay pesa, hay fútbol, hay gimnasia, hay más deporte y ocupen su tiempo en el deporte es salud. La lucha no es por venderlo de la lucha es un deporte muy completo, un deporte para la vida, un deporte no se enseña con ese fin, pero es bueno saber defenderse, cuando uno hace ese deporte se siente más seguro. Es un deporte que, como le tocaba el tema de los juegos intercolegiados, estando en el grado 11, gana los intercolegiados y le dan su beca de 40 millones para que estudie, para que vaya para una universidad. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, decirle que tiene aquí siempre las puertas abiertas
para seguir dando a conocer cada uno de esos talentos deportivos que tienen nuestras localidades. No, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y tú por estar pendiente de nuestro deporte. Bueno, queridos televidentes de Momento 24, les agradecemos por estar conectados en este espacio y conocer el día de hoy la historia del profesor Orlando Hernández, que desde Cuba, y a pesar de ser un hombre tan galardonado con tantos palmarés, llega a enseñar y fortalecer nuestros deportes en nuestra capital colombiana.